Nuestra primera comunicación es la introducción de los scores para la docencia en economía y la presentará Beatriz Rodríguez Sánchez de la Universidad Camilo José Cela. Cuando tú quieras, Beatriz, ya sabes que tienes 15 minutos para la presentación, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, primero de todo, dar los buenos días a los asistentes y las gracias a los organizadores de las jornadas por darme la oportunidad de hacer esta presentación hoy, aunque sea a través del sistema online y no presencial. Como bien ha dicho Loli, yo voy a hablar de la introducción de los SCORMs para la docencia en economía, tratando mi experiencia como profesora dentro de la Universidad Camilo José Cela. La estructura de la presentación es la que se ve en pantalla ahora mismo. Primero voy a mencionar brevemente por qué se introdujeron los SCORMs dentro de la docencia en la institución en la que trabajo, para posteriormente explicar brevemente qué es un SCORM y mostraros un ejemplo de uno de los que yo he elaborado, que creo que es como más claramente se ve lo que es y su utilidad. A continuación hablaré de las ventajas e inconvenientes de utilizar los SCORMs dentro de la docencia, en este caso en economía, para cerrar la presentación con unas breves conclusiones finales. Respecto a la primera parte de por qué los SCORMs, estoy segura de que no es sorpresa para ninguno de nosotros que, según lo que se publicó en el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo del año pasado, por el que se declaraba el estado de alarma debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, una de las medidas principales que se estableció fue suspender la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, entre los que, por supuesto, se incluía la docencia a nivel universitario. Además, durante este periodo de suspensión de la docencia, lo que se aconsejó o se mantuvo en la mayoría de las instituciones fue esa actividad educativa a través de la modalidad a distancia y online siempre que fuera posible. Los distintos órganos de gobiernos educativos, siguiendo las recomendaciones fijadas tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Sanidad, siguieron desarrollando esa actividad educativa, pero probablemente de una manera más intensa. En un primer momento, al suspenderse esta docencia presencial, se intentó innovar y adaptar la docencia presencial a través de la docencia online, adaptando de manera muy rápida, de manera express prácticamente, el sistema tradicional a la docencia online, que hasta ese momento en muchas instituciones ni siquiera se había llevado a cabo. ¿Cómo se implantó, cómo se produjo esa movilización de un sistema más tradicional hacia un sistema más online o a través de nuevos métodos? Pues, por ejemplo, a través de la elaboración de materiales educativos en línea o la creación de plataformas interactivas, siendo el SCORM un método, una forma de aunar estas dos formas educativas, tanto el material educativo en línea como la creación de una posible plataforma interactiva que permitiera a los alumnos no estar solo escuchando, por ejemplo, una presentación de PowerPoint a través de Microsoft Teams o de Blackboard, sino que además ellos fueran capaces de comprobar los conocimientos adquiridos. Por lo tanto, ¿qué es un SCORM? Y esas siglas se refieren al nombre que reciben en inglés. El SCORM se considera o se podría traducir como modelo referenciado de objetos de contenido compartible. Y si hubiera que dar una definición formal de lo que es un SCORM, los SCORM se podrían definir como un conjunto de estándares y especificaciones que permiten crear objetos pedagógicos estructurados, es decir, los SCORMs generados más o menos van a seguir una misma estructura o una misma plantilla, con el objetivo fundamental de facilitar la portabilidad de contenido de aprendizaje, es decir, de hacerlo disponible a través de cualquier plataforma prácticamente, poder compartirlo y además poder reutilizarlo en un futuro
al estar realizado como material web bajo un estándar libre. Es decir, uno de los objetivos que se persigue con la elaboración de este material es que una vez realizado cualquiera pueda acceder a estos materiales y que además no tenga una fecha de caducidad, es decir, se pueda usar tal cual se hizo en un primer momento de manera ilimitada. Dentro de la universidad en la que yo trabajo, se implantó como requisito para el nuevo curso 2020-2021 en el que se hace un sistema de docencia combinado, es decir, se combina la docencia presencial con la docencia online. En cada asignatura de todos los grados se debía realizar al menos 2 SCORMs por asignatura, teniendo que incluir además en cada uno de ellos un vídeo, 2 vídeos explicativos de alguna parte o contenido de ese SCORM que se realizaba en primer lugar. En mi caso, yo he hecho SCORMs en 2 de las asignaturas que imparto. Una de ellas es Microeconomics, que la docencia es en inglés dentro del grado en Empresa y Tecnología, y el otro es en Fundamentos de Economía, donde la docencia es en castellano dentro del grado de Emprendimiento y Gestión de Empresas. Y es en este último caso el que voy a usar para mostraros a través de un ejemplo cómo es un SCORM. Ahora voy a dejar de compartir por un momento la pantalla. Para empezar a compartir lo que sería el SCORM. Este es el material que van a ver los estudiantes. En un primer lugar, en la portada, se presenta el grado, la asignatura a la que pertenece el SCORM, la docente y, en este caso, el contenido que se va a explicar dentro del SCORM. A través de aquí los alumnos pueden acceder directamente al contenido que requieran, pero también disponen de esta pestaña aquí abajo en la que se establece como siguiente página. En este caso, al tratarse de los mercados competitivos, en primer lugar se establece una breve explicación y los objetivos de este material. A continuación se muestra un mapa conceptual de los contenidos que se van a cubrir en este SCORM en particular y posteriormente se procede a la explicación o a mostrar los distintos contenidos que yo personalmente quise mostrar. Primero, un breve ejemplo para que los alumnos reflexionaran lo que podría ser un mercado competitivo y luego ya un ejemplo práctico de cómo, por ejemplo, en el caso del mercado de la agricultura en Canadá, con el caso particular del trigo, se modificó este tipo de mercado. También dentro de los SCORMs se pueden hacer otro tipo de contenidos, como podría ser, por ejemplo, algo parecido a un tipo test. De acuerdo a la siguiente viñeta, se les ofrece a los alumnos 3 opciones diferentes. Si, por ejemplo, se presiona en la primera opción y se da a comprobar, se le dirá al alumno si es correcto o incorrecto. En este caso, al aparecer un cuadro rojo aquí abajo, el alumno vería que su respuesta es incorrecta y además por qué. En el caso de seleccionar la segunda opción, al ser la correcta, el cuadro ya aparece en verde y además aparece una breve explicación de por qué esa es la respuesta correcta. También dentro de los SCORMs se pueden hacer este tipo de materiales en los que aparecen como efectos de transición, como podríamos utilizar en PowerPoint, y en estas partes en las que se subraya o se colorea de otra forma algún término, si aparece un ojo al lado, esto quiere decir que tenemos una definición correspondiente a este término, que en este caso sería estructura de mercado competitivo. También, ¿qué es lo que nos permite este material? Pues, por ejemplo, introducir imágenes como las que se ve en pantalla, que al presionar sobre ellas se da una breve explicación de lo que muestra esa imagen. Y también, de igual modo, como había dicho en una presentación, en una diapositiva anterior, nosotros como requisito tenemos que incluir 2 vídeos, en este caso es de una duración máxima de 10 minutos, en la que se explican
distintos conceptos. Estos vídeos además requiere que nosotros vayamos a grabarlos habiendo preparado previamente unas diapositivas que funcionan como, por así decirlo, como en este caso la mujer del tiempo. Yo aparezco sentada en la mesa explicando los contenidos que aparecen a mi izquierda. Me permite usar el puntero, utilizar también distintas transiciones y así les sirve también de vídeo explicativo a los alumnos. Esto se utiliza como un método de apoyo a las presentaciones más tradicionales de PowerPoint. Por cuestiones de tiempo no voy a mostrar cada pestaña que forma parte del SCORM, pero sí que quería mostraros algunos ejemplos de los distintos materiales o diapositivas que se pueden incluir dentro del SCORM. Por lo tanto, después de este breve ejemplo de qué es un SCORM y qué opciones ofrece, como ventajas sí que me gustaría enumerar las que aparecen en pantalla. En primer lugar, facilita la accesibilidad a este tipo de contenidos no solo para los alumnos, sino también para los docentes, porque se puede acceder desde cualquier plataforma y además se queda ya acumulado dentro de la biblioteca de contenido de la propia institución. Luego, además, la información que se puede incluir dentro del SCORM es totalmente personalizable sin existir ningún límite, por ejemplo, en cuanto al número de pestañas. En este caso era un SCORM de 22 pestañas, pero se pueden hacer tanto más reducidos como mayores. También permite hacer uso de las tecnologías emergentes basadas en red, porque permite anclar contenidos como pueden ser vídeos online, también enlaces a libros disponibles, etcétera. Cualquier contenido de tecnología disponible en red. Aunque en la diapositiva siguiente también voy a enumerar un inconveniente relacionado con este punto. Como también he dicho anteriormente, no tienen caducidad y por tanto se pueden usar en distintos cursos académicos. Es verdad que el docente tiene la opción de actualizar los contenidos, pero si quisiera utilizarlo tal cual lo elaboró y lo grabó en un primer momento, podría hacerlo. Y otra ventaja muy clara es que se puede hacer un seguimiento del seguimiento que hacen los alumnos de este material. Yo puedo acceder a cuántos alumnos lo han visto, qué pestañas son las que han visto, también cuánto tiempo se han pasado en cada una de esas pestañas. Si por el contrario han accedido al SCORM en una única ocasión, puedo ver en qué pestaña han abandonado el SCORM. Es decir, permite hacer un seguimiento muy detallado del acceso que hacen los alumnos a este material. Sin embargo, como cualquier material y más si es interactivo y relativamente nuevo, también presenta algunos inconvenientes. Algunos de estos son que no se pueden utilizar algunas características como el uso de insignias digitales, es decir, si hay, por ejemplo, un material digital protegido, no se podría incluir dentro de estos SCORMs. También, aunque es totalmente personalizable, es verdad que los materiales que se muestran hay que elaborarlos en base a unas plantillas. Por ejemplo, una de las pestañas que os he mostrado era introducción de texto o imágenes que se dan la vuelta, pero estos son plantillas ya establecidas donde nosotros vamos a introducir los contenidos y después se van a pasar al material como os lo he mostrado en pantalla, pero solo en base a esas plantillas que están limitadas a 22 plantillas diferentes. Luego, por último, al ser un formato que no fue diseñado para soportar algunos elementos altamente interactivos, como por ejemplo los videojuegos, este tipo de materiales no se podrían incluir dentro de los SCORMs. Y además tampoco se podría acceder a la información sobre, por ejemplo, cómo han ido jugando los alumnos a este videojuego que se les ha ofrecido. Por lo tanto, y para cerrar la presentación y ceñirme a los 15 minutos, como conclusiones finales, es verdad que la situación a la que nos enfrentamos el año pasado, que supuso una rápida modificación
de la metodología educativa que veníamos aplicando, surgieron nuevas necesidades, como por ejemplo adaptar la docencia presencial a la docencia online. Esta docencia online se ha visto apoyada por distintas tecnologías aplicadas, como podría ser a través de los sistemas de gestión de aprendizaje, entre los cuales se encuentran los SCORMS. Aunque presentan algunas limitaciones, es verdad que los SCORMS se pueden considerar como un elemento interactivo de relevante utilidad de cara a la explicación de algunos contenidos para facilitar el seguimiento de los alumnos y también ofrecerles un contenido más interactivo que por ejemplo, una presentación de PowerPoint a través de una pantalla. Por lo tanto, lo consideramos como una posible herramienta que puede ser fundamental para complementar el sistema tradicional de docencia que veníamos aplicando hasta que surgió la pandemia de COVID-19 y modificó el sistema educativo como lo conocíamos hasta la fecha. Por mi parte esto es todo, así que muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Beatriz.